Biomoléculas orgánicas. Son moléculas constituyentes de los seres vivos. Los 6 elementos químicos o bioelementos más abundantes en los seres vivos son el carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Las biomoléculas orgánicas se pueden agrupar en 4 grandes tipos: carbohidratos, lípidos, ácidos nucleicos y proteínas. Carbohidratos. Como su nombre indica, es un macronutriente compuesto por carbono, oxígeno e hidrógeno. En este grupo están los glúceos o los azúcares. También se encuentran dentro de este grupo las fibras y almidones. Estos son la principal forma de almacenamiento y consumo de energía del organismo, primordial para el sistema nervioso, músculo y eritrocitos. Son solubles en agua. Existen tipos de carbohidratos según su número de moléculas. Los monosacáridos, que son los que poseen una sola molécula. Los disacáridos, que son los que poseen 2 moléculas. Los oligosacáridos son los que poseen de 3 a 9 moléculas. Y los polisacáridos son los que tienen cadenas ramificadas de más de 10 moléculas. Características de los carbohidratos. Son moléculas orgánicas esenciales para la vida. Están compuestas por carbono, oxígeno e hidrógeno. Son solubles en agua. Almacenan energía. Las plantas son las principales portadoras de hidratos de carbono. Esto se debe a que éstas poseen clorofila, un pigmento responsable de captar la luz solar y a partir de ahí elaborar glucosa. Se encuentran ampliamente distribuidos en vegetales y animales. Realizan importantes funciones estructurales y metabólicas. Los carbohidratos se clasifican en carbohidratos complejos. Son conocidos como hidratos de carbono de absorción lenta. Son básicamente los alimentos en forma integral. Se caracterizan por transformarse en glucosa en un tiempo prolongado. Se encuentran en alimentos tales como guisantes, frijoles, panes, arroz, avena, granos enteros y hortalizas. Los carbohidratos simples son conocidos como carbohidratos de absorción rápida. Son carbohidratos procesados que son descompuestos rápidamente por el cuerpo para ser usados como energía. Se encuentran en forma natural en alimentos como las frutas, la leche y sus derivados, al igual que en las azúcares procesadas y refinados como los dulces, en azúcar común, los almíbares y las gaseosas. Funciones de los carbohidratos. Los glúcidos cumplen un papel muy importante en nuestro organismo, que incluye las funciones relacionadas con el tema energético, el ahorro de las proteínas, la regulación del metabolismo de las grasas y el tema estructural. Energía. Los carbohidratos aportan 4 calorías por gramo de peso neto. En forma de glucógeno, se almacenan en el hígado y músculos. Se transforman en tejido adiposo y se almacenan como grasa. Ahorro de energías. Cuando el cuerpo no dispone de suficiente hidrato de carbono, este utilizará las proteínas con fines energéticos, consumiéndolas e imponiéndolas, por tanto, otras funciones de construcción. Otra de las funciones es la regulación del metabolismo de las grasas. Las grasas se metabolizan como cuerpos cetónicos, que son productos intermedios que pueden provocar problemas de cetosis. La cetosis es una situación metabólica del organismo originada por un déficit del aporte de carbohidratos, lo que induce al catabolismo de las grasas a fin de obtener energía, generando unos compuestos denominados cuerpos cetónicos. La estructura. Los carbohidratos constituyen una porción pequeña del peso y estructura del organismo, pero igualmente importante. Los lípidos son un conjunto de moléculas orgánicas, compuestas principalmente por carbono e hidrógeno y en menor medida oxígeno, aunque también pueden contener fósforo, azufre y nitrógeno. Este constituye el almacenamiento secundario de energía para el organismo cuando las reservas de carbohidratos se han terminado. De igual forma, trabajan en la protección mecánica de estructuras y como aislamiento térmico. Características de los lípidos.
Se caracterizan por ser hidrófobos, insolubles en agua, plausibles de ser disueltas en sustancias orgánicas, alcohol, benzina, benceno y cloroformo. En el uso colonial a los lípidos se les llama incorrectamente grasas, ya que las grasas son solo un tipo de lípidos procedentes de animales. Los lípidos se clasifican en lípidos saponificables, que se dividen en simples y complejos. Los simples son los que contienen carbono, hidrógeno y oxígeno. Se dividen en ácidos grasos saturados. No presentan dobles enlaces en sus átomos, se encuentran en el reino animal, y los ácidos insaturados poseen dobles enlaces en su configuración molecular y se encuentran en el reino vegetal. Los complejos son los lípidos que, además de contener en su molécula carbono, hidrógeno y oxígeno, contienen otros elementos como nitrógeno, fósforo, azufre u otra biomolécula como un glúcido. Los lípidos complejos también se les llaman lípidos de membrana, pues son las principales moléculas que forman la membrana celular. En estos lípidos complejos que poseen fosfolípidos, estos se caracterizan por tener un grupo fosfato en su configuración molecular. Y los glucolípidos son lípidos que se encuentran unidos a un glúcido. Los lípidos insaponificables encontramos los terpenoides, derivados de hidrocarburo isopreno. Entre ellos se encuentran las vitaminas E, A y K y algunos aceites esenciales. Los esteroides, derivados de hidrocarburo esterano. Dentro de este grupo se encuentran los ácidos virales, las hormonas sexuales, la vitamina D y el colesterol. Y por último, eicosanoides derivados de ácidas grasas de tipo omega 3 y omega 6. Función de los lípidos. Función de reserva. Principal reserva energética del organismo. Función estructural. Formas de bicapas lipídicas de las membranas que recubren los órganos. Función biocatalizadora. Facilitan las reacciones químicas que producen en los seres vivos. Función transportadora. Transportar los lípidos desde el intestino hasta su lugar de destino. Y función térmica. En este papel los lípidos se desempeñan como reguladores térmicos del organismo, evitando que éste pierda calor. Ácidos nucleicos. Son grandes polímeros formados por la repetición de monómeros, que son moléculas con la masa molecular pequeña que están unidas por enlace fosfodiéster. Cabe descartar que estos son capaces de formar larguísimas cadenas con millones de poenos encadenados entre sí. Las principales funciones de los ácidos nucleicos son, por un lado, almacenar información genética de un ser vivo y, por otra parte, la transmisión hereditaria de la mencionada genética. Tipos de ácidos nucleicos: ADN, ácido desoxirribonucleico; ARN, ácido ribonucleico. Sus diferencias por el glúcido, por las bases nitrogenadas y por las hélices. Funciones de los ácidos nucleicos. Replicación. Es el portador del mensaje genético que ha de pasar invariable de una generación celular a otra. Para eso se hace duplicación a su mismo mensaje en las dos copias. Transcripción. Consiste en que el mensaje de un fragmento de ADN es copiado por moléculas de ARN, es decir, consiste en la síntesis de una molécula de ARN que contenga el mismo mensaje que el correspondiente fragmento del ADN. Traducción. Consiste en la síntesis de la proteína significada por el mensaje del ADN, siguiéndose de las instrucciones del ARN. Para que la traducción se lleve a cabo, deben de intervenir tres tipos de ARN. Primero, ARN mensajero. Se denomina mensajero porque lleva el mensaje de información genética desde el ADN a los sitios de síntesis de proteínas en la célula. Segundo, ARN de transferencia.
Se denomina de transferencia porque transfiere un aminoácido específico de citoplasma a un ribosoma durante la síntesis de proteínas. Y tercero, ARN ribosomal. Son moléculas que están asociadas con proteínas y forman complejos denominados ribosomas, cuya función es la síntesis de las proteínas. Los ácidos nucleicos se clasifican en hidrácidos, se componen de un metal e hidrógeno, y los oxiácidos se componen de un anión oxigenado a un no metal. Las proteínas son imprescindibles para la estructura y función de las células. Se originan a partir de la unión de otras moléculas llamadas aminoácidos. Se agrupan en largas cadenas y se mantienen estables. Clasificación de las proteínas. Por su composición química, proteínas simples y proteínas complejas. Por su conformación, proteínas fibrosas, la fibrina, el colágeno, la queratina y la elastina. Y segundo, proteínas globulares, que son las enzimas, hormonas, proteínas transportadoras y receptoras de membrana, proteínas transportadoras de triglicéridos, ácidos grasos y oxígeno en la sangre, anticuerpos y proteínas de reserva. Funciones de las proteínas. Las proteínas tienen una función defensiva, ya que crean los anticuerpos y regulan factores contra agentes extraños o infecciones. Las proteínas cuya función es enzimática son las más especializadas y numerosas. Actúan como biocatalizadoras, acelerando las reacciones químicas del metabolismo. Las proteínas realizan funciones de transporte. Ejemplos de ellos son la hemoglobina y la mioglobina, proteínas transportadoras del oxígeno en la sangre y en los órganos vertebrados y en los músculos respectivamente.